Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Un año completa Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Entre 2006 y 2018, los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial, sin atender el fondo del problema. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos. Sus primeros 12 meses en el poder han estado marcados por una violencia que no da tregua y que ha llegado en los últimos 12 meses a la preocupante cifra de los 100 asesinatos diarios. No estamos en contra del presidente, estamos en contra de las políticas de seguridad que se han usado hasta ahora porque no nos han funcionado, pero también estamos en contra de la apatía y de la inacción de los ciudadanos. El pasado domingo, 23 personas perdieron la vida en medio de un tiroteo entre policías y narcotraficantes en el estado de Coahuila, ubicado al noreste de México, frontera con Estados Unidos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el analista político Juan María Naveja y el coordinador de opinión de la Organización Editorial Mexicana, Alejandro Jiménez, analizan desde perspectivas diferentes el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, a la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el balance del primer año del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador y la grave situación de seguridad que durante su mandato continúa sufriendo México. El último episodio de violencia tuvo lugar en Coahuila, estado fronterizo con Estados Unidos. Allí 23 mexicanos, 4 de ellos pertenecientes a las fuerzas de seguridad estatales, perdieron la vida en medio de un brutal tiroteo. El punto clave de esta noticia, mensualmente son asesinadas 3.000 personas en México, 100 al día. En los últimos 10 meses han perdido la vida 28.741 personas, 3.000 más que en el mismo periodo del año 2017. Estas cifras reflejan la que es hoy la principal preocupación que tienen los mexicanos. La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública. Ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México significó un giro en el discurso y la estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico. No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz. AMLO le apuntó a los programas sociales para enfrentar, según su propósito, las causas de la violencia y creó la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo con cerca de 60.000 oficiales, la mayoría de ellos provenientes de la Policía Militar Naval y la Secretaría de la Defensa Nacional y en menor medida de la Policía Federal. Críticos de esta nueva corporación lo consideran un organismo militarizado que continúa las fracasadas políticas de seguridad de los gobiernos anteriores al actual. Yo creo en ustedes, tengo confianza en ustedes y sé que ustedes no van a defraudar. La realidad, un año después de que López Obrador asumiera el poder, es que la cifra de homicidios se mantiene y los criminales no dan tregua. El promedio mensual de asesinatos está entre 2.900 y 3.000, es decir, 100 asesinatos diarios. El pasado domingo, varios enfrentamientos entre policías y delincuentes en Coahuila, en el norte del país, cobraron la vida de 21 personas. Los dos últimos meses, octubre y noviembre, estuvieron marcados particularmente por cruentos hechos de crímenes múltiples.
En Sonora, 9 miembros de la familia mormona estadounidense LeBaron fueron asesinados, entre ellos 6 niños. En Michoacán, 13 policías estatales fueron emboscados y asesinados a mansalva. Y en el operativo de la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, que terminaría siendo frustrada con la decisión del presidente de liberarlo, hubo 14 muertos. Recientemente, el editorial del diario The Wall Street Journal, titulado La cartelización de México, calificó de rendición la estrategia antinarco del gobierno de López Obrador. Cuestiona la iniciativa del mandatario de hacer un proceso de pacificación con el crimen organizado y adoptar modelos de justicia transicional. Pandillas de narcotraficantes controlan grandes extensiones del país y el gobierno de la Ciudad de México se ve abrumado frecuentemente por el poder criminal y el dinero. Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara su propósito de catalogar a los carteles del narcotráfico que actúan en México como grupos terroristas, esto fue lo que respondió el mandatario mexicano. Solo decir cooperación, sí. Intervencionismo, no. Los invitamos a que ustedes también participen de este análisis del primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vamos a hacer en 3 claves. La primera de ellas es seguridad, la segunda es periodismo, libertad de prensa, y la tercera tiene que ver con el papel que ha jugado Andrés Manuel López Obrador en términos geopolíticos en la región. Por esa razón, quiero que participen desde ese momento utilizando la etiqueta numeral La Noche Violencia México, numeral La Noche Violencia México, a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestro panel de invitados. En Ciudad de México nos acompaña Alejandro Jiménez. Él es coordinador de opinión de la Organización Editorial Mexicana, que reúne a 50 periódicos. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. También quiero saludar a Juan María Naveja, es analista político mexicano. Bienvenido a La Noche. ¿Qué tal, Jefferson? Muy buenas noches a la audiencia. Voy a comenzar preguntándoles a ustedes lo que planteábamos en este primer informe de nuestro periodista Jorge Adrián Orozco. El día más violento de la historia reciente de México fue el pasado 1 de diciembre del año 2019, es decir, el mismo día en el que se cumplió el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este domingo asesinaron en México a 127 personas. Voy a comenzar con usted, Alejandro Jiménez. ¿Está funcionando la política de abrazos y no balazos que prometió e implementó Andrés Manuel López Obrador hace un año? ¿Cuál es la situación de seguridad en México en ese momento? No, evidentemente no está funcionando. Parte de una premisa diferente a la de sus antecesores, que era solamente la de tocar con la violencia o fuego a fuego a los criminales. Parte de corregir de raíz las razones por las cuales la gente se dedica a la criminalidad. Él supone que todo el que se dedica a la criminalidad es porque no tiene trabajo, porque se ve obligado a ir a la mala vida, y que encontrando buen trabajo, aunque sea mal pagado, él va a poder encontrar, se va a poder alejar de la criminalidad. Las cosas no funcionan así. Es un pensamiento que yo creo que en esencia sí es correcto que a los jóvenes se les aleje y se les den incentivos para seguir estudiando, que demostrar que el narco, la criminalidad no son la vía correcta para obtener ingresos, pero él piensa que con eso ya se corrigió todo y por lo tanto renunció a ejercer el uso de la fuerza y de las armas, como vimos en el caso de Culiacán y la liberación de Ovidio Guzmán en septiembre pasado. Él supone que por el solo hecho de que la política ya cambió y de que él llegó a la presidencia, ese hecho hace que la gente piense diferente. Y la verdad es que no, el narcotráfico y la criminalidad tienen otra lógica, que es la lógica de la conveniencia, de los incentivos económicos desproporcionados. Y yo creo que si bien acierta al buscar desactivar la raíz de la pobreza por aquellos que se puedan incorporar al narcotráfico por pobreza,
pero renunció al uso de la fuerza y por lo tanto vemos pues descaradamente circular convoyes de narcotraficantes y de gente mala, y la extorsión ha crecido en el país porque él no le pone freno, porque no los va a atacar y ellos saben que no los van a atacar y que la Guardia Nacional es un cuerpo muy débil, formado entre policías y militares. Sí. La estrategia es que no hay estrategia, la estrategia es de que Alejandro, vamos a resolver con el tiempo lo que que la criminalidad se vaya corrigiendo poco a poco. Más adelante estaremos hablando precisamente si ha sido útil o no esa Guardia Nacional que logró implementar Andrés Manuel López Obrador en México para, de alguna manera, acabar con esa división que siempre había existido entre las políticas nacionales y las políticas territoriales en términos de seguridad. Estoy hablando de esa Policía Federal que todavía existe en México. Juan María Naveja, analista político, ¿cuál es la lectura que usted hace? ¿Cuál es el balance de la política de seguridad al cumplirse un año en el poder de Andrés Manuel López Obrador? Jefferson, el balance no puede ser más lamentable. Todas las cifras de todos los delitos de alto impacto se han disparado, particularmente, como lo señalaban ustedes, lo relativo a los homicidios dolosos está por encima ya 3,000 muertos más que sus antecesores. Es decir, estamos ante un clima de violencia que cada semana está registrando por lo menos un incidente o un caso en el cual se dan asesinatos múltiples. Uno tan lamentable como el ya señalado que sufrió la comunidad Levarón en los estados de Sonora y Chihuahua, en donde murieron 9 personas. Lo lamentable, Jefferson, es que estamos hablando de 6 niños y 3 mujeres, es decir, personas inocentes que fueron masacradas y que hoy, curiosamente, que el presidente se reunía con los representantes de esta comunidad, avisaban de la detención de 4 personas, muy oportuno, pero lo cierto es que, como decía Alejandro, no hay una estrategia, y lo lamentable también es que cada sexenio estamos inventando una nueva fórmula para combatir la delincuencia. Con Felipe Calderón fue una forma, con Peña Nieto la siguiente. El presidente López Obrador dijo que regresaría a los militares a los cuarteles, cosa que no sucedió. Él dijo que en 6 meses terminaría con el clima de violencia. El día de ayer pidió un año más, es decir, se cumplirían 2 años más a la espera de que se esté combatiendo uno de los principales problemas. Y la verdad es que no se ve para cuándo, no se ve cómo pueda resolverse este conflicto, porque no es solamente el tema de narcotráfico, Jefferson. Estamos hablando también de lo que se llama el huachicoleo en México, que es el robo de gasolina, el robo de combustibles, que según el presidente se ha logrado abatir y se ha demostrado, de acuerdo a las cifras que tiene Petróleos Mexicanos, perdón, que no ocurre así. Sí. Lo mismo podríamos hablar del secuestro, que también se ha disparado. Juan María. Podríamos seguir hablando también del robo de partes de automóviles, que es sumamente jugoso, es un negocio muy lucrativo. Es decir, en el tema de tanto de delitos patrimoniales como de alto impacto, la realidad es que Andrés Manuel López Obrador sale debiendo con mucho, y que en gran parte pues estamos hablando de una economía totalmente estancada, Jefferson. Sí, México María, no creció nada. Entonces son los 2 grandes temas, Jefferson. Sí, lo que uno se preguntaría también, Juan María, y le hago esa pregunta para que me la conteste brevemente, porque tenemos varios puntos en este análisis que queremos presentar hoy aquí en el programa La Noche, es lo que piensan los mexicanos. Sondeos de opinión indican que AMLO en este momento tiene un 70% de aprobación. El mandatario mexicano tiene uno de los índices de aprobación más altos del continente americano. Juan María, ¿cómo entender entonces esa contradicción? Por un lado, hay una economía que no está creciendo, los índices de seguridad son bastante negativos, pero en el otro costado vemos unas cifras de aceptación en México para el presidente en su primer año. ¿Qué lectura hace usted de esto? La economía y las estadísticas dan para acomodar las cosas. La realidad es que el presidente López Obrador ha perdido entre 13 y 15 puntos en solamente un año. Por allá por febrero tenía un índice del 83-84%. Algunas
encuestas la semana pasada lo ubicaban en 68%. Felipe Calderón tenía un 64% a estas alturas. Es decir, Jefferson, no podemos hablar de que el presidente López Obrador está boyante en cuanto a su aceptación. Sí, claro, es muy alto, por supuesto que un 68% sigue siendo de altísimo nivel para cualquier mandatario, pero estamos viendo una baja considerable y podríamos decir que de los últimos presidentes es uno de los que han bajado. Peña Nieto no puede contarse porque la verdad es que a estas alturas de su primer año ya se encontraba en muy malas condiciones y terminó en una situación del 12%. Pero sí, la verdad es que los 30 millones que votaron por López Obrador empiezan a mermar y empiezan a desencantarse también, Jefferson. Alejandro, ¿cuál es su opinión? ¿Qué impacto ha tenido esta situación de inseguridad en aquel electorado que finalmente llevó a la presidencia luego de varios intentos a Andrés Manuel López Obrador? Le reitero la pregunta. ¿Hay una contradicción entre esas dos variables? Por un lado, una economía que no crece, pero por el otro lado, un 70% de aceptación para el presidente mexicano que completa un año en el poder. Hay que tomar en cuenta que el fenómeno Andrés Manuel López Obrador es un fenómeno personalista, es un fenómeno de caudillismo, es un fenómeno que despierta sentimientos de venganza social, de justiciarismo. Hay una luna de miel, hay un encantamiento de mucha gente que quiere creer que después de muchos años de corrupción, de muchos años de no avance en ninguno de estos temas, la gente confía ciegamente todavía en Andrés Manuel. Por supuesto está a la baja, como dice Juan Manuel, nada es eterno. Sin embargo, este fenómeno de Andrés Manuel como un caudillo, como un salvador al que la gente le besa la mano en los mítines, confiados en que él está haciendo bien las cosas sin razonar que la economía está estancada, que la cifra de muertos va a la alza, que nos estamos aislando del mundo a nivel diplomático. Eso no cuenta para la gente que quiere sentirse, que quiere escuchar una narrativa distinta que él ha sabido darle a mucha gente desposeída de este país. Por supuesto, nada es eterno. Yo siento que los hechos van a caer por su propio peso. Creo que en la medida en la que se vaya complicando la situación, Andrés Manuel tendrá que ir variando y la gente se irá desencantando. Uno de los primeros choques de Andrés Manuel es con los intelectuales, con los periodistas, con la gente que sí está viendo los problemas y que no suele deslumbrarse por un líder carismático. Entonces, yo creo que ese es parte de ese efecto que todavía estamos viviendo. A principios de año, cuando hubo la falta de gasolina en la Ciudad de México, la gente acudía a las gasolineras, y tenía un mes de haber tomado posesión Andrés Manuel, la gente acudía hasta con gusto a hacer colas de 1 o 2 horas soportando esto porque la narrativa era de que se estaba por fin combatiendo la corrupción. Yo creo que eso era un engaño. Y sin embargo, pues es un fenómeno social que hay que estudiar a fondo. Juan María, pasemos a un segundo punto de análisis y tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos, específicamente con el presidente Donald Trump. ¿Usted cree que esa tensa calma que han tenido esas relaciones diplomáticas entre ambos países, pese a lo que ha sucedido en México, donde han sido asesinados ciudadanos estadounidenses, donde estadounidenses también han sido víctimas de esta situación de seguridad, ¿usted cree que se va a mantener esa tensa calma en las relaciones entre ambos países? Donald Trump se cuece aparte, Jefferson. Donald Trump va tras sus propios objetivos. No perdamos de vista que en este momento está en un proceso de impeachment, de juicio político. No perdamos de vista que dentro de un año, menos de un año ya, habrá elecciones y él estaría buscando la reelección si es que no termina fuera de la presidencia, fuera de la Casa Blanca. Eso es un hecho que no se puede discutir mucho. Pero la verdad es que Andrés Manuel López Obrador, después de que él había dicho que él sabría responderle a Donald Trump, se ha plegado completamente. De esta Guardia Nacional que usted ha estado mencionando, Jefferson, son 23,000
efectivos que ha destacado el gobierno de la República en la frontera sur. Es decir, Donald Trump no ha tenido que levantar ningún muro porque México se lo ha hecho al poner una cantidad tan relevante de efectivos de la Guardia Nacional, de militares, de policías, para frenar el flujo de inmigrantes que están tratando de llegar a los Estados Unidos, los migrantes que van particularmente del Triángulo Norte, conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala, y por supuesto que están llegando hasta de África. Entonces, este problema que lo tiene Estados Unidos con este flujo tan importante de migrantes, se lo ha resuelto prácticamente López Obrador. Otros asuntos como pudiera ser el Tratado de Libre Comercio en su renovación que se está desarrollando, México lo aprobó de inmediato. Estamos a la espera de que pase la siguiente etapa en el Congreso de los Estados Unidos y no está sucediendo. Es decir, el trabajo sucio que viene haciendo el gobierno de México ha sido muy cómodo para el gobierno de Donald Trump. Y mientras tanto, estamos observando cómo 12 millones de mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos sin documentos son perseguidos, son hostigados por diferentes instancias del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, la situación no es nada halagüeña para los mexicanos, Jefferson, porque eso es lo que hay que tomar en consideración, porque solamente les digo una cosa, para México las remesas, el envío de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos significan 30,000 millones de dólares al año. Creciendo, es decir, ¿no? Es la segunda fuente de divisas que llega al país, Jefferson. Y siguen creciendo, Juan María, fue una noticia el día de hoy. Alejandro, ¿qué análisis hace usted de las relaciones entre Estados Unidos y México? Lo bien lo planteaba Juan María en el discurso proselitista electoral que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Las críticas a los Estados Unidos eran mucho más fuertes. En este momento, o por lo menos en lo que ha sucedido en estos 12 meses, ha habido una tensa calma. Por un lado, en la frontera hay como bien lo decía Juan María, cerca de 23,000 efectivos que están prácticamente custodiando esta zona fronteriza para que los migrantes no ingresen de manera ilegal a Estados Unidos, pero del otro lado también uno percibe que los Estados Unidos hasta este momento pues no ha hecho un pronunciamiento tan fuerte frente a esta situación de inseguridad que vive su país. Sí, aquí estamos viendo otra vez el mismo problema de Andrés Manuel con la criminalidad. En el caso de la relación con Estados Unidos, lo que se mezcla es la prudencia de Andrés Manuel con la insolencia del presidente Donald Trump. Coincido con Juan María en el sentido de que Donald Trump no necesitó levantar ningún muro porque la Guardia Nacional se convirtió en el muro de los Estados Unidos. Ahora bien, esto no garantiza que Estados Unidos esté contento. Donald Trump, todo lo que hace, lo hace con un fin electorero, no lo está haciendo pensando en los estados norteamericanos, ni en el bien de su país, ni en el bien de los ciudadanos norteamericanos víctimas de la violencia, de los mexicanos violentos que cruzan ilegalmente la frontera. Yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido exageradamente prudente, de no, yo paciencia, yo abrazos, no balazos, para la relación con Trump, pensando que de esa manera lo iba a ablandar, le iba a extender la mano y el otro se la iba a tomar y se iba a pacificar, como la oveja tratando de pacificar al lobo por las buenas, que es lo que está pretendiendo hacer también con el tema de la criminalidad y los cárteles, es decir, extendiéndoles una mano de no violencia y con eso, desde un punto de vista prácticamente cristiano y evangélico, que es su religión y que es lo que él pone en práctica todos los días, que no está mal como una filosofía personal, pero ya como filosofía de gobierno, pues nos deja expuestos a la violencia de Donald Trump. Sí, Juan María Naveja, antes de ir con un informe que hemos preparado de la situación que enfrentan los periodistas, que sobre eso hablaré con Alejandro en unos minutos, quiero preguntarle a Juan María sobre la política de seguridad frente a los carteles del narcotráfico. Juan María, ¿uno podría pensar que esa política de la no violencia es una tregua escondida? ¿Hay una tregua vedada en este momento para que los carteles del narcotráfico no sean perseguidos con mayor eficacia?
Hay una incapacidad más bien, Jefferson. Algunos pensarían que pudiera haber algún tipo de acuerdo de no agresión o de dejarlos trabajar, por ponerle un adjetivo. Ustedes conocen muy bien todo este problema, ustedes lo han sufrido y han tenido estrategias que les han permitido disminuir por lo menos la situación que se ha presentado en Colombia en ciertos momentos. En el caso de México, los cárteles están actuando ya a placer. Esto que ocurrió en Culiacán, Jefferson, es un pésimo precedente. ¿Por qué? Porque el gobierno no supo organizar un operativo para poder contener, para poder detener a una persona que Estados Unidos le dio toda la ubicación. La DEA dio la ubicación estratégica donde se encontraba Ovidio Guzmán y finalmente, después de tenerlo, pues lo dejan libre. Bajo esta tesitura, ¿qué es lo que hacen los otros cárteles? El cártel Jalisco Nueva Generación, los cárteles que ya ustedes lo estaban comentando el día de hoy con el cártel del Noroeste que está operando entre los estados de Coahuila, de Tamaulipas, es decir, cárteles que siguen operando con la complacencia o al menos la incapacidad del gobierno. ¿Qué sucede con el cártel Santa Rosa de Lima, que opera en el estado de Guanajuato y que su principal función es robarse la gasolina, Jefferson? Esto quiere decir, Juan María, no están dándose acciones de una manera contundente para frenar a los cárteles. Brevemente, Juan María, esto quiere decir que esa implementación de la Guardia Nacional como una forma de cerrar esos problemas de comunicación que había entre el gobierno nacional y la Policía Federal de cada estado, ¿no ha funcionado? ¿Ha sido ineficaz esa Guardia Nacional? ¿No es la solución que necesita México para enfrentar la amenaza de los carteles del narcotráfico? Jefferson, la Guardia Nacional ni siquiera se ha terminado de integrar. ¿Por qué? Porque el presidente de la República ha ofendido a la Policía Federal, que es integrada por cerca de 35,000 efectivos. Los ha catalogado de corruptos, los ha catalogado de incapaces y luego no se les han querido reconocer sus derechos. Por lo tanto, esos 35,000 efectivos no se han incorporado a la Guardia Nacional formalmente porque no ha habido un acuerdo. Ha habido una serie de plantones para paralizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte de los policías. Y luego también vemos qué es lo que está pasando con los miembros del ejército, que no quieren convertirse tampoco en policías. Entonces, la Guardia Nacional, que supuestamente en el primer año debió de ser integrada por cerca de 80,000 efectivos, no se ha logrado por eso, porque no ha habido una fórmula que permita integrar a una corporación uniforme y que también está chocando con los estados de la República porque está ocurriendo lo mismo. Hay una desconfianza por parte de las corporaciones con las policías municipales y las policías estatales. Todo esto ha llevado a que esta estrategia, como estamos comentando, sea fallida, una estrategia totalmente errónea y la síntesis, Jefferson, es no hay estrategia de seguridad en el gobierno de López Obrador. Bueno, de esa inseguridad se han visto afectados los periodistas y la libertad de prensa en México. El índice global de impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas ubicó nuevamente a México como uno de los peores países para ejercer el periodismo. Según esta medición, los niveles de impunidad en cada caso de amenazas y asesinatos de reporteros empeoraron desde el año 2008. En los últimos 19 años, México suma la trágica cifra de 153 periodistas asesinados. A este desgarrador balance para el ejercicio periodístico en territorio mexicano hay que adicionarle en el mismo periodo la desaparición de 21 reporteros. La mayor preocupación es la impunidad en la que permanecen estos casos, factor que, como lo han advertido organizaciones defensoras de la libertad de prensa, alienta a que estos crímenes continúen. Porque la impunidad lo que permite es que cualquier ataque contra un compañero periodista sea una opción para ellos, porque no pasa nada, ¿no? Entonces, sí hay estos factores que complican la existencia y que complican la cobertura de eventos, pero la impunidad permite que sigan y sigan creciendo, que la opción de agredir a un periodista sea una opción viable.
El gobierno con mayor número de periodistas asesinados fue el de Enrique Peña Nieto, con 59 casos, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El asesinato lo podemos atribuir a eso, al hecho de la existencia de los carteles de la droga, de esa infiltración de esas economías ilegales y esa actividad criminal en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. ¿Por qué nos explicamos que en México asesinen de esa manera a los periodistas si es una democracia? Yo creo que efectivamente tiene que ver la violencia del crimen organizado y la operación del crimen organizado que ha penetrado en niveles de justicia y niveles de gobierno, sobre todo de gobiernos a nivel local. Sí hay, y fue un llamado de atención del alto comisionado, del representante en México, del alto comisionado de Derechos Humanos, sí hay, al menos en el 50% de los casos, la probabilidad de que en estos crímenes haya estado involucrado en alguna manera funcionarios públicos, lo cual habla evidentemente de un nivel de penetración del crimen organizado posiblemente o de un nivel de corrupción terriblemente alto. El 2016, con 13 crímenes, quedó registrado como el año en el que más comunicadores perdieron la vida a manos de violentos. La situación 3 años después no mejora. Al cumplirse el primer año de gobierno de Manuel López Obrador, la cifra de periodistas asesinados llegó a 13, es decir, la misma cantidad de 2016. Entre los reporteros asesinados en lo corrido de 2019 está Telésforo Santiago Enríquez, fundador de una estación de radio comunitaria de Oaxaca, sur de México. Pensaba siempre en el prójimo. Él lo único que quería era mejorar la región de los Nosicha, que no reducir los índices de marginación, de pobreza, que él era testigo. Otro comunicador que perdió la vida a manos de criminales fue Jesús Eugenio Ramos, ampliamente conocido como Chuchín en el estado de Tabasco. Lo que le sucede no es un balazo a Chuchín, es un balazo a la libertad de expresión, es al corazón de México. Entre los casos recientes figura el de Nevid Condés Jaramillo. El periodista fue hallado sin vida en su domicilio en el estado de México. Condés fue asesinado con arma blanca. Vamos directamente a los Estados Unidos. Integro a esta hora a Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso, periodista y escritor del libro La caída del Chapo. Bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Bueno, Jesús, veamos estas cifras. En el año 2016 asesinaron a 13 periodistas en su país, en México. En el 2019 esta cifra no disminuye. 13 periodistas asesinados durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la situación que enfrenta la libertad de prensa ante esta amenaza del crimen organizado y las limitaciones que ha tenido el Estado mexicano, no solamente de Andrés Manuel López Obrador, sino también de los anteriores mandatarios, para enfrentar esa amenaza? Pues mira, creo que en primer lugar la situación del crimen organizado y la corrupción en los gobiernos locales es demasiado grande. Eso ha generado el descontento en los políticos, en algunos estados, en municipios sobre todo, con los informadores que tratan de poner al día a la ciudadanía de lo que ocurre respecto al tema de la inseguridad. No olvidemos una cosa, México, al igual que Colombia, sobre todo mi país en los últimos 12 años, ha sufrido una transformación relacionada al crimen organizado, al narcotráfico, que intensificó no solo el terror en mi país, sino también el miedo a informar. Varios reporteros han sido asesinados, incluso 2 colegas en mi revista, en Veracruz y en la Ciudad de México, y precisamente es la primera ocasión que la perspectiva de que se ayude a defender a la libertad de expresión con otros instrumentos legales inicia con López Obrador. Me parece que por todo lo que está arraigado el tema del narcotráfico y los políticos corruptos, no se puede resolver esto en un año, y mucho menos aún con la intervención de una fiscalía a nivel federal.
las raíces de esta narcocorrupción están tan arraigadas que hemos visto casos que a los informadores los sacan de sus domicilios o los esperan a la salida de estos para asesinarlos. Nunca se ha llegado a fondo de una investigación y hay casos emblemáticos como el de mi amigo Javier Valdés en Culiacán, y no confía la gente y mucho menos los medios en el gobierno en las investigaciones que hace, precisamente porque conocemos muy de fondo los lazos de corrupción que hay entre los políticos. Ha habido periodistas que son asesinados por intereses políticos y otros porque no le convenía al narcotráfico que estuvieran informando todo lo que hacían en el país. Esa situación es gravísima, Jesús. Y quiero preguntarle a Alejandro Jiménez, que me está acompañando de Ciudad de México a esta hora, lo que nos plantea en este momento, pues diferentes editorialistas y columnistas de opinión en México. Es muy grave que los carteles del narcotráfico asesinen periodistas, que el crimen organizado ponga en riesgo la libertad de prensa en México. Es mucho más grave que el Estado no pueda enfrentar esa amenaza que representa ese crimen organizado. Pero subyace otra pregunta. Acá hay otro problema que están planteando y es la impunidad. Es decir, que asesinan al periodista, pero quien cometió ese crimen no es procesado por la justicia. ¿Por qué está sucediendo esto en México? Alejandro, ¿no hay conciencia del daño que representa para la democracia un crimen impune contra un periodista? No, no la hay. El índice de impunidad para los crímenes contra periodistas es de un 99%. Ahora bien, como se menciona, no todos son crímenes de cárteles o de criminales. Hay muchos políticos que aprovechan este río revuelto de la inseguridad para poder amenazar y matar periodistas. Tiene la estimación extraoficial de que el 60% de los asesinatos de periodistas en México proviene por cuestiones políticas y que un 40% es o por vinculaciones con el crimen organizado o es por dar a conocer actividades del crimen organizado. Es decir, hay un alto número de políticos involucrados en este asesinato y muchos también de los últimos asesinatos han sido activistas de derechos humanos o de causas sociales que se dedicaban a la actividad periodística de manera paralela. Lo cual no ayuda. El índice de impunidad del 99% no es solamente por los periodistas, es por la sociedad, que también está en un promedio del 85% los crímenes y los delitos en general en el país que no se resuelven. En México, además, hay una particularidad que esto lo agrava. Si ya hablamos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le va a poner freno a las organizaciones criminales, pues va a seguir este río revuelto que provoca que incluso políticos asesinen periodistas. Pero además el propio presidente de la República criminaliza a los periodistas todos los días. Como no está contento con que no se le esté apoyando, todos los días los estigmatiza, todos los días hay un reproche, todos los días los acusa de corruptos, todos los días habla de que su actividad está permeada por intereses bajos. Y esto va creando en la ciudadanía un caldo de cultivo de odio hacia la actividad periodística muy nocivo, que no ayuda tampoco a que haya interés por parte de las autoridades en resolver crímenes de periodistas. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Jesús, ¿ibas a aportar algo sobre esto que plantea Alejandro? La forma como estos liderazgos políticos con sus pronunciamientos terminan prácticamente poniendo en riesgo a los periodistas porque el punto no es que no critiquen a la prensa no es intocable, también es susceptible de críticas. Acá lo grave es la estigmatización y el impacto que eso puede tener en la sociedad, que un liderazgo político descalifique la labor de un reportero. Eso es lo que iba a decir. Sí. Cuando el narcotráfico quiere asesinar a alguien que le estorba, así tenga toda la protección del Estado, lo van a hacer. Ajá. Y eso está corroborado. Yo llevo años escribiendo sobre el tema del crimen organizado y he perdido muchos amigos por eso, periodistas y no periodistas. Lo que me parece grave en el caso de Andrés Manuel López Obrador es que aún cuando ha cambiado totalmente la situación de los medios de comunicación en mi país, a López Obrador no le gusta que lo cuestionen, no le gusta que le presenten un panorama diferente a lo que él está señalando. Y eso me parece muy grave,
porque de por sí la sociedad mexicana estaba harta de la prensa vendida que teníamos. Porque te puedo decir, y lo sé, y se los puedo gritar en su cara a muchos de mis colegas que eran unos corruptos y que recibían dinero, gente que tiene casas, que tiene yates, y tú dices, con una columna, con un programa de televisión, y que ahora han quedado marginados y que la sociedad los rechaza. A López Obrador se le ha olvidado algo, que hay reporteros que siempre han cuestionado qué es nuestro trabajo, qué es la fidelidad que tenemos con este bendito oficio de informar, de cuestionar. Los reporteros no estamos para rendirle tributo a nadie, tenemos que hacer las preguntas incómodas. Y cuando eso ocurre, López Obrador le pone el adjetivo a todo mundo igual, conservadores, fifís, como él ahora llama a quienes considera prensa de élite. Y eso es muy grave, porque la gente empieza a hacer eco de lo que dice el presidente. Yo lo veo en las redes sociales. Yo he cuestionado la manera en que López Obrador ha enfrentado el problema del crimen organizado. Sí. Y no tienes idea la de cosas que me dicen por internet. Obviamente no les hago caso. Claro. Pero yo tengo una reputación y lo puedo corroborar. Antes me aplaudían cuando cuestionaba a Peña Nieto, que Felipe Calderón no me podía ver en una conferencia de prensa, en fin. Pero ahora parece que el papel de la prensa es servirle a López Obrador, y ahí es donde se equivoca el presidente de México. Juan María Naveja, ¿qué opinión tiene usted sobre eso que está planteando Jesús y que también matizaba Alejandro, el grado de estigmatización que enfrenta la prensa en este momento en México? Hay varios asuntos en los que hay que señalar, y uno de ellos es destacar lo que Jesús está subrayando, esta polarización que ha generado el presidente de la República, y que no es solamente en los medios de comunicación. Si bien es cierto que en los medios ha sido muy puntilloso con algunos, con la misma sociedad, a la sociedad. Ayer tuvimos una marcha en la cual el presidente automáticamente a los miles de personas que se manifestaron en contra de su gobierno los calificó de adversarios, cuando lo que la gente lo que quiere es vivir en paz. Por otro lado, también habrá que decir que en el recorrido de la libertad de expresión nos ha costado mucho tiempo. Alejandro y Jesús lo pueden decir. Hubo un tiempo en que hubo control absoluto de los medios de comunicación, y eran unos cuantos los medios que podían o que tenían las libertades para poder hablar. Pero eso lo estábamos hablando en los tiempos de Salinas de Gortari. A partir de ahí, si tú quieres, como gotita de agua, pero fue creciendo la libertad de expresión, fue creciendo el número de periodistas comprometidos con hacer un trabajo más decidido, más fuerte. Y hoy estamos viendo, yo noto muchos colegas apanicados. ¿Por qué? Pues porque los dueños de medios están corriendo a los propios empleados, están cerrándose algunas áreas, y estamos viendo cómo algunos que no tenían espacios de repente están siendo contratados o están siendo ubicados para que sean el contrapeso de los verdaderos periodistas y que estén defendiendo a López Obrador. Sí. Estamos viviendo una situación sumamente complicada. De por sí era difícil la situación económica de los medios por todo lo que está pasando con redes sociales, por lo que ha venido sucediendo con una profesión que cuesta trabajo poderse sostener con los bajos salarios que se están pagando en México a los periodistas de todos los medios de comunicación. Y más aún con todo esto que se está presentando, Jefferson. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle a Juan María Naveja, analista político, a Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso, periodista y escritor del libro La caída del Chapo, y por supuesto a Alejandro Jiménez, coordinador de opinión de la Organización Editorial Mexicana, que reúne a 50 periódicos. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Voy a marcar una primera pausa comerciales y ya regresamos a este programa La Noche. Y usted está a esta hora con el programa La Noche, y por esa razón lo invito a que escriba su opinión sobre lo que representa para usted este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador como mandatario mexicano. ¿Usted qué opina? Participe a través de @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24. Ahí están las cuentas del equipo periodístico. Ya volvemos. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que sigan participando en las cuentas de Twitter del programa La Noche. Continuaremos siempre encendiendo las luces para que ustedes siempre vean el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.